En este preciso momento, a más de 6.000 millones de kilómetros del lugar donde estás sentado, la temperatura roza los 230 grados bajo cero. Allí, en los confines de nuestra propia casa cósmica, la luz del sol es casi 2000 veces más débil que la de una tarde nublada en la Tierra. Si pudieras pararte en ese suelo congelado y mirar hacia el cielo, el sol ya no sería ese disco dorado que calienta tu rostro y llena de vida tus ojos. Sería apenas un punto brillante, un alfiler de luz clavado en la oscuridad infinita que ha sido despojado de toda su autoridad. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos se ocultan en ese vacío donde la luz parece rendirse? Y si te dijera que el sistema solar que te enseñaron en la escuela, con sus 8 planetas ordenados, es apenas la pequeña estancia iluminada de una mansión colosal que se extiende hacia la más absoluta penumbra, más allá de Neptuno, cruzando miles de millones de kilómetros de vacío helado, se esconde una región tan inmensa y solitaria que rompe por completo cualquier mapa mental que los seres humanos hayamos construido sobre nuestro hogar en el espacio. Los científicos lo llaman el cinturón de Kuiper y lo que han comenzado a descubrir allí dentro está obligándonos a reescribir desde cero todas las reglas del universo. Pónganse cómodos, porque nuestro viaje hacia el verdadero abismo está por comenzar. Para entender la magnitud del misterio, debemos empezar por los cimientos de la distancia. La mayoría de nosotros creció con una imagen mental del sistema solar que cabe perfectamente en la página de un libro escolar. Nos enseñaron que Mercurio, Venus, la Tierra y Marte ocupan los primeros puestos, seguidos por los gigantes gaseosos y terminando con el azul profundo de Neptuno. Ese es el vecindario amigable que conocemos, una franja que abarca unas 30 unidades astronómicas. Una sola de estas unidades representa la distancia media entre nuestro planeta y el Sol, lo que equivale a casi 150 millones de kilómetros. Todo lo que tiene nombre, fotografías memorables y misiones espaciales legendarias ocurre dentro de este pequeño refugio. Pero justo donde creías que la historia terminaba, es donde realmente comienza el verdadero dominio de nuestra estrella. El cinturón de Kuiper es una colosal estructura con forma de dona congelada que arranca en la órbita de Neptuno. Su borde interno se encuentra a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol, pero su cuerpo principal se extiende de manera uniforme hasta perderse a más de 7.400 millones de kilómetros de distancia. Estamos hablando de una llanura helada que añade un espacio equivalente a 2/3 de todo el sistema de planetas combinados, un descomunal halo de escombros cósmicos que la humanidad ha ignorado durante generaciones. Si intentaras cruzar este abismo conduciendo un automóvil a velocidad de autopista sin detenerte un solo segundo, tardarías más de 5.000 años únicamente en llegar a la frontera interior de esta región. Y si tu meta fuera alcanzar el límite exterior, tendrías que conducir por otros 2.000 años más a través de la nada absoluta. Viajarías en una oscuridad total, donde el silencio es tan espeso que devora los sentidos y donde el sol se encoge a cada paso hasta perder toda su calidez. La verdadera sorpresa no radica en los kilómetros acumulados, sino en cómo la existencia de este gigante invisible destruye por completo las proporciones del universo que creíamos dominar. El sistema solar que conoces, con sus mundos rocosos y sus hermosos anillos, es en realidad un pequeño núcleo protegido que apenas ocupa el tercio interior del verdadero territorio solar.
Este desierto helado no es un descubrimiento sacado de la nada, sino el resultado de una de las búsquedas más difíciles y conmovedoras en la historia de la astronomía moderna. Durante la década de 1950, mentes brillantes como Gerard Kuiper, Kenneth Edgeworth sugirieron que debían existir restos congelados flotando más allá de los planetas conocidos. Sin embargo, proponer una idea en un papel es muy diferente a demostrarla ante el mundo. Durante 40 largos años, el espacio exterior permaneció en absoluto silencio. Plutón, descubierto en 1930, parecía ser un guardián solitario en la frontera, el último puesto de avanzada en medio de una nada aterradora. La noción de que estaba acompañado por una gigantesca población de mundos invisibles era una simple hipótesis que nadie podía probar. Los telescopios de aquella época eran incapaces de ver en la penumbra. Los cuerpos que habitan el cinturón de Kuiper son pequeños, oscuros y están tan lejos que apenas reflejan una fracción insignificante de la luz solar. Para el ojo humano e incluso para las cámaras fotográficas del siglo pasado, un objeto de cientos de kilómetros de ancho en esa zona se reduce a un punto microscópico que se desplaza con una lentitud casi agónica frente a las estrellas de fondo. Parecía una misión imposible, pero dos astrónomos decidieron desafiar el escepticismo general. David Hewitt y Jane Lu comenzaron una cacería celestial en 1987 desde los telescopios de Hawái. Su tarea rozaba la locura. Buscaban destellos millones de veces más débiles de lo que el ojo humano puede percibir, rastreando el cielo noche tras noche, año tras año, sin ninguna garantía de que realmente hubiera algo a la afuera. El proceso era desgarrador por su monotonía. Debían tomar fotografías profundas del firmamento y comparar las imágenes con horas de diferencia para ver si algún punto de luz se había movido ligeramente. Si se movía, era un cuerpo orbitando nuestro Sol. Si permanecía fijo, era solo otra estrella distante. Durante 5 extenuantes años, el universo solo les devolvió respuestas negativas. El vacío parecía confirmar la vieja creencia de que más allá de Neptuno no había absolutamente nada, hasta que llegó la noche del 30 de agosto de 1992. En medio de la oscuridad, un punto casi invisible emergió en sus placas fotográficas. Se movía exactamente a la velocidad calculada para un objeto situado a una distancia colosal. No era un cometa, no era un asteroide conocido, ni una luna perdida. Era el primer eslabón de una cadena oculta, bautizado como 1992 QB1. Ese único hallazgo abrió una puerta cósmica que jamás volvería a cerrarse, demostrando que el borde de nuestro sistema no estaba desierto, sino densamente poblado por millones de viajeros silenciosos que habían esperado en la sombra durante toda la historia humana. Hoy en día, la ciencia ha logrado catalogar más de 3,000 objetos en esa región extrema, pero los modelos matemáticos estiman que la verdadera población de cuerpos que superan los 100 kilómetros de diámetro pasa de los 100,000. Si reducimos la escala a fragmentos de 1 kilómetro, la cifra se dispara hasta los cientos de millones. El cinturón de Kuiper no es un desierto con rocas esparcidas al azar. Es una de las zonas estructuras más densamente pobladas de todo el sistema solar. Contiene muchísimos más objetos individuales que el famoso cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter y se extiende por un volumen de espacio tan gigantesco que aquel cinturón de roca podría caber miles de veces en su interior.
Sin embargo, si le pides a cualquier persona en la calle que nombre las partes principales de nuestro sistema, hablará de los mundos interiores, del anillo de asteroides, de los gigantes gaseosos y luego guardará silencio. Esta región vive en un extraño punto ciego de la percepción humana, un lugar aceptado por la ciencia pero completamente borrado del modelo mental que la mayoría de nosotros cargamos sobre nuestro hogar cósmico. Lo que vuelve verdaderamente único a este lugar no es únicamente su tamaño colosal, sino la materia prima de la que está hecho. Mientras que los asteroides comunes están compuestos de metales pesados y rocas capaces de soportar el calor del Sol, los habitantes de esta frontera están hechos de volátiles, congelados, agua, metano, amoníaco y nitrógeno puro. Son sustancias que solo pueden existir en estado sólido bajo el castigo de las temperaturas brutales que imperan más allá de Neptuno, donde el calor de nuestra estrella se ha evaporado casi por completo. En ese frío absoluto, los gases y líquidos que conocemos en la Tierra se transforman en bloques tan duros como el granito. El metano se convierte en hielo compacto y el nitrógeno, el mismo gas que compone la mayor parte del aire que respiras en este momento, se congela hasta formar una estructura sólida y translúcida. Estos hielos perpetuos son la llave maestra para entender el pasado, porque no son restos ordinarios. Son los ladrillos sobrantes con los que se edificó el sistema solar hace 4.500 millones de años. Cápsulas del tiempo que se mantuvieron intactas mientras el resto de los planetas cambiaban para siempre. Toda esta colosal metrópolis de hielo no se encuentra flotando a la deriva por un simple accidente de la naturaleza. El cinturón de Kuiper no es un escenario estático que ha permanecido inalterado desde el origen de los tiempos. Es, en realidad, una obra de arte talada con violencia, un paisaje esculpido y organizado por la brutal influencia gravitatoria de los planetas gigantes, especialmente de Neptuno, para comprender cómo esta estructura llegó a tener su forma actual. Debemos viajar en el tiempo hacia una época de caos absoluto, cuando nuestro sistema solar apenas era un niño rebelde. Hace 4.000 millones de años, los planetas más grandes de nuestro vecindario no ocupaban los lugares que vemos hoy en los mapas espaciales. Vivían atrapados en una configuración mucho más compacta, apiñados muy cerca del Sol. Sin embargo, la danza gravitatoria entre ellos y un denso disco primitivo de fragmentos congelados desató una inestabilidad colosal que cambió la arquitectura cósmica para siempre. Los mundos gigantes comenzaron a migrar en un proceso lento pero demoledor que se prolongó durante decenas de millones de años. Mientras Júpiter se desplazaba ligeramente hacia el interior, Saturno, Urano y Neptuno fueron empujados con fuerza hacia las afueras. El viaje de Neptuno hacia el exterior fue el más dramático de todos. Al avanzar, actuó como un arado gravitatorio gigante que avanzaba con paso firme sobre un campo repleto de canicas congeladas. Su inmensa gravedad alteró el destino de cada cuerpo que encontró a su paso. Millones de objetos fueron arrojados con violencia hacia el interior del sistema, desatando una era de bombardeo tardío que dejó cicatrices imborrables y cráteres gigantescos en la superficie de la Luna, de Mercurio y de Marte. Otros cuerpos fueron expulsados con tanta furia que salieron despedidos hacia el vacío interestelar, perdiéndose en la noche eterna para siempre. Sin embargo, muchos otros quedaron atrapados en un abrazo perpetuo conocido como resonancia orbital.
Esto ocurre cuando dos cuerpos celestes sincronizan sus caminos debido a un juego de fuerzas repetitivo y perfecto. La más famosa de estas trampas gravitatorias es la resonancia de 2 a 3 con Neptuno. Los objetos atrapados aquí completan exactamente 2 órbitas alrededor del Sol por cada 3 que realiza el gigante azul. Esta sincronía perfecta estabiliza sus trayectorias y los protege de una colisión fatal contra el planeta. El habitante más famoso de esta comunidad es Plutón, pero no está solo. Cientos de otros mundos helados comparten su misma suerte y los astrónomos los llaman plutinos. Debido a esto, el cinturón de Kuiper se convirtió en un archivo viviente dividido en capas muy claras, casi como los estratos geológicos en las paredes de un cañón profundo. Está el cinturón clásico frío, habitado por objetos con órbitas casi circulares que lograron esquivar lo peor de la furia de Neptuno y que se mantienen exactamente en el mismo lugar donde nacieron, conservando la química original del universo con una fidelidad asombrosa. También está la población clásica caliente, cuyos caminos fueron inclinados y estirados por los encuentros gravitatorios del pasado. Y finalmente, en los bordes más difusos se encuentra el disco disperso, un grupo de viajeros con órbitas extremadamente elípticas que los llevan desde los dominios de Neptuno hasta zonas situadas a cientos de unidades astronómicas de distancia. Neptuno es, sin lugar a dudas, el arquitecto indiscutible de toda esta estructura. Él definió el borde interno del cinturón con una precisión quirúrgica y grabó en cada órbita las cicatrices de una agitación violenta que ocurrió hace miles de millones de años, dejándonos las pistas forenses necesarias para reconstruir la historia de nuestro verdadero hogar. Cruzar la frontera de Neptuno significa entrar en un territorio donde la definición de lo que es un mundo cambia por completo. Durante décadas, la humanidad trató a Plutón como un bicho raro, el último planeta de la fila, un cuerpo pequeño y aislado al que los libros escolares colocaban como el punto final de una larga frase. Nos enseñaron que más allá de su órbita solo existía una nada absoluta y estéril, pero esa historia estaba completamente equivocada en el momento en que los telescopios modernos empezaron a mirar con paciencia hacia la oscuridad. Esa vieja idea se derrumbó de golpe. Plutón no está solo, es el habitante más célebre de una inmensa comunidad de mundos congelados que se extiende a lo largo de miles de millones de kilómetros, mostrando una diversidad que la ciencia apenas empieza a digerir. Para entender esta diversidad, debemos mirar a los hoyos, a los llamados planetas enanos. El propio Plutón, con sus 2.370 kilómetros de diámetro, posee una superficie que parece un lienzo vivo. Está cubierto por un mosaico de hielos de nitrógeno y metano y cuenta con 5 lunas conocidas. La más grande de esas, Caronte, es tan enorme en comparación con Plutón que ambos mundos no orbitan uno alrededor del otro como una luna normal, sino que giran en torno a un centro de gravedad común situado en el espacio vacío entre ellos, formando un sistema binario único en nuestro cielo. Pero Plutón tiene hermanos en este exilio helado. En el año 2005, los astrónomos descubrieron Aeride, un mundo situado en las regiones más elípticas del disco disperso, cuyo tamaño es casi idéntico al de Plutón pero con una masa ligeramente mayor. Su superficie brilla con una intensidad asombrosa debido a una capa de nitrógeno helado que refleja la luz como si fuera nieve fresca.
Fue precisamente el hallazgo de Eridé lo que obligó a la comunidad científica a crear la categoría de planeta enano en el año 2006, cambiando para siempre los libros de texto. Luego esta Makemake, un cuerpo cubierto por granos de metano congelado que han sido alterados por la radiación cósmica durante miles de millones de años hasta adquirir un tono misterioso. Sin embargo, uno de los habitantes más extraños y fascinantes de esta región es Haumea. Este cuerpo celeste gira sobre sí mismo a una velocidad vertiginosa, completando una rotación en menos de 4 horas. Esta fuerza centrífuga descomunal ha deformado su estructura por completo, estirándolo hasta darle la silueta alargada de un balón de rugby aplanado. Por si fuera poco, en el año 2017 se descubrió que Haumea posee su propio sistema de anillos, el primero jamás detectado en esa zona del espacio. Un misterio similar rodea la Quaoar, otro mundo menor donde los científicos encontraron un anillo situado mucho más allá de los límites teóricos donde la gravedad debería haber destruido cualquier acumulación de material. Desafiando todo lo que creíamos saber sobre la dinámica de los sistemas planetarios, lo que vuelve verdaderamente valioso a este rincón del universo es que estos mundos no son solo rocas inertes, muchos de ellos podrían ocultar océanos de agua líquida bajo sus gruesas cortezas heladas, mantenidos gracias al calor interno de la desintegración radiactiva de sus núcleos, abriendo la posibilidad teórica de albergar una química prebiótica en el lugar más inesperado. Y junto a estos titanes de hielo habitan los fósiles más perfectos de la creación, como Arrokoth, un cuerpo con la forma de un muñeco de nieve liso y rollizo que fue visitado por la sonda Nuevos Horizontes en el año 2019. Arrokoth demostró que los dos bloques que lo forman se unieron de manera asombrosamente suave a una velocidad de apenas unos pocos metros por segundo, confirmando que los primeros ladrillos del sistema solar nacieron del colapso directo de nubes de partículas y no de choques violentos. Cada rincón del cinturón de Kuiper es, en realidad, un archivo cósmico impecable. No es un basurero de rocas perdidas. Es una inmensa metrópolis de mundos que supera en número a todo lo que estudiamos en la escuela, esperando pacientemente en la penumbra a que terminemos de leer su historia. La influencia del cinturón de Kuiper no se queda atrapada en los límites de la oscuridad. Se conecta directamente con el cielo que contemplamos desde la Tierra. Este vasto almacén de hielo es la cuna de los cometas de periodo corto, aquellos viajeros celestes que regresan a las inmediaciones del Sol en intervalos de menos de 20 años. Ejemplos famosos como el cometa Tempel 1 o el célebre 67P, estudiado de cerca por la exploración espacial europea, comenzaron sus vidas como bloques congelados en los confines más profundos del cinturón. El mecanismo que los trae hacia nosotros funciona como una lentísima cinta transportadora impulsada por la gravedad. De vez en cuando, la invisible fuerza de Neptuno desestabiliza la trayectoria de uno de estos cuerpos en el borde interno del cinturón, empujándolo hacia una órbita que cruza el camino del planeta gigante. A partir de ese momento, los encuentros sucesivos con los demás mundos masivos van alterando su rumbo de forma progresiva, estirando su camino y atrayendo su punto más cercano al Sol hacia el interior del sistema a lo largo de millones de años. La transformación que sufre este viajero es tan violenta como maravillosa. Durante miles de millones de años, el objeto flotó en el congelador cósmico,
con su superficie helada a temperaturas extremas y sin sufrir el menor cambio. Pero a medida que su órbita se cierra y se acerca a la zona donde habitamos, el calor solar empieza a penetrar su oscura corteza. Moléculas que habían estado congeladas desde antes de que la Tierra existiera comienzan a agitarse. Al cruzar la órbita de Júpiter, la radiación del Sol se vuelve cientos de veces más intensa. Los hielos atrapados en las profundidades del objeto se evaporan directamente sin pasar por el estado líquido, rompiendo la superficie en forma de feroces chorros de gas y polvo que salen despedidos hacia el vacío. El cometa ha despertado. Tras una eternidad de inmovilidad absoluta, está siendo desmantelado por la misma estrella que lo vio nacer, regalándonos esas colosales colas luminosas que los seres humanos hemos observado con asombro y temor a lo largo de la historia. Esta conexión directa nos demuestra que el cinturón de Kuiper no es un territorio aislado, sino un semillero primordial que ha alimentado los mundos interiores durante eras. De hecho, muchos científicos sostienen que una parte importante del agua que hoy llena nuestros océanos, así como los compuestos orgánicos esenciales para la aparición de la vida, llegaron a la joven Tierra gracias al intenso bombardeo de estos cometas hace 4.000 millones de años. Para desenterrar los secretos de este rincón tan crucial, la humanidad envió a su emisario más veloz en el año 2006, la sonda Nuevos Horizontes. Tras un viaje épico de 9 años y medio cruzando casi 5.000 millones de kilómetros, la nave pasó a toda velocidad junto a Plutón el 14 de julio del año 2015. Lo que descubrió en ese breve encuentro cambió para siempre la ciencia planetaria. Los expertos esperaban encontrar un mundo muerto, una esfera estéril repleta de cráteres acumulados por los impactos de una eternidad. En su lugar, las cámaras revelaron un paisaje de una complejidad geológica asombrosa. Plutón mostró una gigantesca llanura de nitrógeno helado con forma de corazón, bautizada como Sputnik Planitia. Esta cuenca es tan joven y activa que no tiene un solo cráter. Su superficie se renueva constantemente debido a un lento proceso de convección, donde el hielo más cálido sube desde el interior del planeta. Se enfría en la superficie y vuelve a bajar en un ciclo eterno que dura medio millón de años. Alrededor de este corazón de hielo se elevan colosales cordilleras de agua congelada que, a esas temperaturas extremas, se comporta mecánicamente como la roca pura, alzándose como auténticos centinelas en medio de la penumbra cósmica. El viaje de la sonda Nuevos Horizontes no solo transformó nuestra visión de Plutón, sino que también desenterró los secretos de su gigantesca compañera, Caronte. Con un diámetro que supera la mitad del tamaño de Plutón, esta luna se presentó ante las cámaras como un mundo asombroso, chino como un simple satélite inerte. Caronte posee un relieve dramático que dejó boquiabiertos a los científicos, destacando un descomunal sistema de cañones que cruza su zona ecuatorial a lo largo de más de 1.000 kilómetros, alcanzando profundidades de hasta 9 kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, el Gran Cañón de la Tierra apenas llega a los 2 kilómetros de profundidad. La grieta de Caronte es 5 veces más profunda en un mundo que tiene apenas una décima parte del diámetro terrestre. Esta majestuosa cicatriz sugiere que la Luna sufrió una enorme tensión interna en su pasado, provocada muy probablemente por un océano subterráneo que se congeló de forma gradual, expandiendo las entrañas del mundo hasta desgarrar su corteza exterior.
Además, Caronte exhibe una misteriosa mancha rojiza en su polo norte que los astrónomos llamaron la mácula de Mordor. Este fenómeno es el resultado de una química compartida a través del vacío del espacio. El gas metano que escapa de la fina atmósfera de Plutón viaja por el vacío hasta ser atrapado por el gélido invierno polar de Caronte. Cuando la luz solar vuelve a tocar ese polo tras décadas de oscuridad, la radiación ultravioleta procesa el metano transformándolo en tolina, el mismo residuo orgánico complejo que tiene los paisajes de la región. Es una coreografía atmosférica única entre dos mundos que bailan congelados en un abrazo perpetuo. Pero las sorpresas más grandes del cinturón de Kuiper aguardaban en los datos mecánicos de la propia nave. A medida que la sonda Nuevos Horizontes dejaba atrás a Plutón y se adentraba en los 50 límites de las unidades astronómicas, un instrumento diseñado por estudiantes universitarios, encargado de contar los impactos de partículas de polvo microscópicas, comenzó a registrar lecturas completamente inesperadas. Según todos los modelos teóricos construidos durante décadas, la población del cinturón de Kuiper debía reducirse de forma drástica al cruzar la frontera de las 50 unidades astronómicas. Los científicos esperaban que la nave se deslizara por un espacio cada vez más limpio y solitario, reflejando el final definitivo de la estructura del sistema solar. Sin embargo, el contador de polvo nunca se caló. Entre las 45 y las 55 unidades astronómicas, el detector continuó registrando una cantidad elevada de impactos, lo que indicaba una densidad de colisiones mucho mayor de la que la población conocida podía justificar. Algo a la afuera, en una zona donde los mapas escolares colocan el punto final, sigue chocando, rompiéndose y generando nubes de escombros. Los datos publicados abrieron las puertas a dos realidades revolucionarias. O el cuerpo principal del cinturón de Kuiper es muchísimo más extenso de lo que pensábamos, o existe un segundo anillo de hielo completamente desconocido, una estructura exterior oculta que extiende los verdaderos límites de nuestro sistema solar hacia fronteras que ni siquiera hemos comenzado a mapear. Actualmente, la sonda Nuevos Horizontes avanza en un silencio profundo, situada a más de 9.600 millones de kilómetros de la Tierra. Una señal de radio viajando a la velocidad de la luz tarda más de 8 horas en alcanzar su antena y otra jornada idéntica es necesaria para recibir su respuesta en los centros de control. La misión ha sido extendida para seguir recolectando datos valiosos sobre este entorno desconocido hasta finales de esta década, cuando se calcula que cruzará los límites definitivos de este reino de hielo. Nadie sabe con certeza qué nuevos secretos revelarán sus últimas transmisiones, pero los datos obtenidos hasta ahora nos dejan una certeza incómoda. El desierto helado que creíamos comprender es, en realidad, un océano infinito lleno de misterios que apenas estamos empezando a descifrar. El avance de la ciencia no se detiene, y los confines del cinturón de Kuiper nos siguen enviando sorpresas que desafían toda la lógica que dábamos por sentada. En este año 2026, la astronomía está viviendo una auténtica revolución gracias a descubrimientos que rozan lo imposible. Hace muy poco, un equipo de astrónomos japoneses dio boquiabierta a la comunidad científica internacional al anunciar la detección de una fina capa atmosférica alrededor de un objeto del cinturón de Kuiper conocido como 6253, un cuerpo menor de apenas unos 500 kilómetros de diámetro.
Según las leyes de la física planetaria tradicionales, un objeto tan pequeño, con una gravedad tan débil y situado en un congelador tan extremo, debería ser un mundo completamente desnudo y sin aire. Sin embargo, aprovechando un raro evento donde este cuerpo pasó exactamente frente a una estrella distante, los telescopios registraron un parpadeo suave y gradual en la luz, una prueba irrefutable de que el objeto está envuelto en un tenue velo gaseoso de nitrógeno y metano, dado que la superficie parece carecer de estos hielos. Los científicos sospechan que este aire misterioso proviene directamente de su interior, impulsado por una actividad criovolcánica oculta o por el impacto reciente de otro cuerpo que liberó gases atrapados en sus entrañas. Este hallazgo nos demuestra que el cinturón de Kuiper no es un cementerio de rocas muertas, sino un territorio vibrante donde los mundos se resisten a perder su aliento cósmico. Pero el verdadero salto hacia el futuro está ocurriendo en este mismo momento en las cumbres del norte de Chile. El observatorio Vera Rubin ha comenzado sus operaciones científicas utilizando la cámara digital más grande jamás construida para la astronomía. Este coloso del espacio está diseñado para cartografiar el cielo visible noche tras noche, y las proyecciones de los expertos son asombrosas. Se espera que, a lo largo de su primera década de trabajo, descubra más de 35.000 nuevos objetos en el cinturón de Kuiper, multiplicando por 10 todo lo que la humanidad ha logrado catalogar desde la época de Galileo. Esta avalancha de datos no es solo una acumulación de números en un catálogo. Es la herramienta definitiva para resolver uno de los misterios más fascinantes de nuestra era, la existencia del hipotético planeta 9. Durante años, los astrónomos han observado que varios de los habitantes más lejanos del cinturón de Kuiper, aquellos que se desplazan en órbitas extremadamente alargadas, comparten una alineación extraña e incomprensible, como si una mano invisible estuviera ordenando sus caminos en una misma dirección. Los análisis más recientes sugieren que esta anomalía podría ser provocada por la gravedad de un mundo oculto, un planeta gigante al menos 25 veces más masivo que Plutón que acecha en los bordes del disco disperso. Muchos científicos argumentan que esta alineación podría ser un simple error estadístico provocado por las limitaciones de nuestros telescopios actuales, que solo logran ver lo que está más cerca o es más brillante. Sin embargo, el observatorio Vera Rubin barrera la oscuridad con una precisión sin precedentes, eliminando cualquier duda. En sus primeros 2 años de observaciones, este gigante chileño nos dirá si realmente existe un planeta oculto gobernando las sombras exteriores, o si la estructura del cinturón de Kuiper es todavía más extraña de lo que alcanzamos a imaginar. Estamos en el umbral de una era dorada donde los mapas del sistema solar se están expandiendo ante nuestros ojos, demostrando que lo que considerábamos el final del camino es apenas la línea de salida. Al final de este largo viaje por la penumbra, las mediciones, los números y las fotografías capturadas por nuestros emisarios espaciales nos obligan a enfrentarnos a una realidad demoledora. El cinturón de Kuiper no es solo una línea más en los libros de astronomía. Es el lugar exacto donde el sistema solar deja de sentirse como un hogar seguro y comienza a transformarse en un abismo indomable. Lo verdaderamente aterrador de esta frontera no es la presencia de una amenaza colosal o un peligro inminente que viaje hacia la Tierra. El verdadero terror es estructural, es el terror de la escala,
del frío absoluto y del silencio eterno que nos demuestra lo ridículamente pequeños que somos en nuestro propio vecindario cósmico. Toda la historia de la humanidad, desde las primeras civilizaciones que miraron al cielo hasta los científicos que diseñaron los cohetes más avanzados, se ha desarrollado dentro de la habitación pequeña y bien iluminada de nuestro sistema planetario. Creamos que al tomar fotografías de Saturno y ponerle nombre a Neptuno habíamos terminado de cartografiar el mapa de nuestra realidad. Pero el cinturón de Kuiper destruye esa ilusión de completitud, nos revela que los 8 planetas que conocemos son apenas un puñado de motas de polvo atrapadas en el tercio inferior del verdadero dominio del Sol. Más allá se extiende un desierto helado que supera en volumen, en extensión y en cantidad de mundos a todo lo que hemos estudiado ya más. Y la historia no termina ahí. Justo en el límite exterior de este cinturón, donde el disco disperso comienza a desvanecerse en la nada, los científicos estiman que comienza la nube de Oort, una colosal esfera teórica de miles de millones de cometas que envuelve por completo al sistema solar y que se extiende a más de un año luz de distancia de nuestra estrella, abarcando casi la tercera parte del camino hacia la estrella vecina más cercana. Si pudiéramos encoger todo este territorio hasta lograr que la frontera exterior de esa nube de cometas quepa dentro de un estadio de fútbol, la franja completa de los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, ocuparía apenas el volumen de una pelota de tenis colocada en el centro de la cancha. Piensa en lo que eso significa para la nave Nuevos Horizontes, el artefacto más veloz que la humanidad ha lanzado al espacio profundo, viajando a una velocidad asombrosa de 14 kilómetros por segundo. Tardó casi una década en llegar a Plutón. Sin embargo, a ese ritmo tan vertiginoso, la sonda necesitará 700 años solo para alcanzar el borde interno de esa nube exterior y unos 30.000 años más para cruzarla por completo. El emisario más rápido de nuestra especie pasará 30 siglos intentando salir de la propiedad de la estrella que lo vio nacer. Confrontar el cinturón de Kuiper es, en definitiva, aceptar una cura de humildad cósmica. Nos demuestra que el sistema solar que elevamos en la imaginación, ese con un sol radiante y mundos coloridos llenos de movimiento, es real, pero es solo un pequeño claro protegido en medio de una selva congelada y eterna. El universo no está diseñado a nuestra medida, ni se preocupa por mantener las condiciones de luz y calor que hacen posible nuestra existencia. Al cruzar la órbita de Neptuno, las reglas del juego cambian y el espacio se convierte en un territorio de aislamiento absoluto, donde cada mundo es una isla separada de su vecina por decenas de millones de kilómetros de vacío insondable. Al mirar hacia esa oscuridad, comprendemos finalmente que la Tierra y los mundos que la acompañan no representan la totalidad del cosmos, sino apenas una pequeña fogata encendida que lucha por mantenerse viva en medio de una interminable noche congelada. Hemos terminado el guión completo. Como pudiste ver, mantuvimos toda la información científica original, reduciendo el volumen del texto de forma estratégica para darle un ritmo mucho más dinámico y atrapante. El lenguaje quedó completamente adaptado al público de México, con palabras precisas, una estructura gramatical natural y fluida que evitara cualquier tropiezo en la lectura de la inteligencia artificial y sin un solo carácter especial. ¿Hay algún detalle que te gustaría pulir o prefieres que lo revisemos para tu próximo proyecto?